La mano tuya sea sobre todos nosotros y nos encomendamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si tienen Biblias, vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 11, y leeremos para que nos compenetremos. La primera parte de que vimos hace 4 semanas atrás tenía que ver con los versículos 1 y 2. Entonces dice verso 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Voy a tratar, y creo y considero que para poder entender especialmente desde el versículo 13 en adelante, esto de los 2 testigos, explicar con una escritura del Antiguo Testamento a la cual el Señor hace referencia acá, y esta es la escritura que está en el versículo 4. Cuando yo hablo del libro del Apocalipsis, yo le he puesto un título. El libro del Apocalipsis, lo que Dios relata en el libro del Apocalipsis es una historia, pero yo la relato como una historia del futuro,
Como quien uno cuenta una historia del pasado, el Señor nos está relatando una historia del futuro. Es decir, el Señor nos está revelando lo que va a acontecer en un futuro. Entonces, el versículo 4 dice, Apocalipsis 3 y 4 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esta escritura, este versículo 4 es crucial para entender, porque este versículo 4 nos lleva a una escritura que está en el Antiguo Testamento. Y es en el libro de Zacarías. Para los que no están tan familiarizados, el libro de Zacarías está Mateo, Malaquías, Zacarías. Del comienzo del Nuevo Testamento, 2 libros hacia atrás. Ahí está el libro de Zacarías. Y es en el libro de Zacarías que el Señor habla de este candelabro o candelero y los 2 olivos, y habla de los 2 testigos. Entonces, quiero, con la ayuda del Señor, poder desarrollar este tema para que, entendiendo esto, nos traslademos al capítulo 11 del libro del Apocalipsis y entendamos el ministerio y el testimonio de los 2 testigos del Apocalipsis. Entonces, si tienes tu Biblia y quieres leer de tu propia Biblia, o si no, lo puedes leer desde la pantalla. Bien, dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Cuando nosotros hablamos del libro del Apocalipsis, yo voy a hacer algunas preguntas que para la mayoría son conocidas, pero ¿con quién tiene el diálogo el apóstol Juan cuando él escribe el libro del Apocalipsis? Hay alguien que le habla. Y esa persona que le habla al apóstol Juan es un ángel. Un ángel enviado de Dios habla con Juan y le hace una revelación. Bueno, aquí en el libro de Zacarías también hay un ángel, y este ángel le hace una revelación a Zacarías. Zacarías era un profeta de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces dice ahí, volvió el ángel, verso 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. Y pregunta Zacarías al ángel, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, atención a la respuesta del ángel, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Bueno, vamos a retroceder. Ahí tenemos nosotros la ilustración de los 2 candeleros y 2 olivos al lado de los candeleros. Entonces, en esta primera parte del libro de Zacarías capítulo 4,
el contacto con el ángel es que le muestra esta visión de un candelabro de 7 brazos, que era el candelabro que estaba en el tabernáculo de Jehová, y le muestra 2 olivos, 2 árboles de olivos alrededor del candelabro, y el profeta Zacarías le pregunta al ángel, ¿qué es esto? Si uno hace una pregunta de esa naturaleza, ¿qué es esto? Bueno, la respuesta lógica hubiera sido, bueno, es un candelabro de 7 brazos con 2 olivos, Zacarías. Pero el ángel no le respondió eso, sino que le dijo esto. Verso 6, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Hay una persona allá atrás, Ramón, perdón, que quería entrar. Perdón, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Esa fue la respuesta. ¿Cuál es la palabra, señor ángel? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos a pasar entonces a la segunda parte del capítulo 4, verso 8, y dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él me respondió diciendo, ¿no sabes esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento también hay 2 ungidos. Entonces, eso es lo que quiero que clarifiquemos, en qué tiempo estamos. Vamos a hacer un poquito de historia, pero Israel era una nación que era el pueblo elegido de Dios, y como explicó nuestro hermano José Miguel en la primera parte, tuvo reyes y permanecieron en la tierra de Palestina por muchos siglos. Pero lamentablemente Israel, pueblo que Dios les reveló su palabra, les reveló sus testimonios, sus preceptos, y Dios esperaba que Israel, la nación completa, teniendo a Dios, al Dios verdadero como el Dios de Israel, Dios esperaba que Israel fuera un pueblo obediente, un pueblo consagrado a Él en todo. Y escuchando a nuestro hermano Miguel en la exposición de hace una hora atrás, los que estuvieron acá, Israel se desvió. Partió esto con el rey Salomón, que abrieron culto a los ídolos. Se desviaron permanentemente y continuamente tanto la nación, las 12 tribus de Israel, el pueblo del sur y el pueblo del norte. Las 10 tribus del norte y las 2 del sur, Judá y Benjamín. Prevaricaron, desobedecieron, provocaron a ira a Dios, y ocurrió que Dios los entregó al dominio y al control de la nación de los babilonios. Entonces vino un rey llamado Nabucodonosor, y Nabucodonosor invadió Israel
destruyó la ciudad, destruyó el templo, tomó a lo mejor de las personas, los jóvenes y las señoritas, y se las llevó cautivos hasta Babilonia. En Babilonia hay al menos 2 libros, Esther y Daniel, que hablan de esta historia, de la permanencia de Israel en Babilonia. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia y pasaron muchas cosas. Ahí nos cuenta el profeta Jeremías, cuando veía a los israelitas en el río lavar sus ropas y ellos los arengaban y le decían: cantadnos las canciones que vosotros cantabais en Israel. Y ellos respondían: ¿cómo habrá canto en nuestra boca, sabiendo que nosotros estamos presos acá y la ciudad y el templo destruidos en la tierra de Palestina? 70 años de cautiverio. Pero se levantó un rey llamado Ciro y otros más, Artajerjes, y ellos promovieron el regreso de Israel cautivo en Babilonia, de regreso a la tierra de Palestina, para reconstruir el templo de Dios y reconstruir la ciudad. Bueno, ¿quiénes fueron los encargados? En ese tiempo habían 2 profetas, el profeta Zacarías, del cual estamos leyendo, y el libro anterior, que es el profeta Ageo. 2 profetas contemporáneos a ese momento en que Israel, al menos un grupo de israelitas, vuelve a la tierra para reconstruir el templo y para reconstruir la ciudad. Pero esto no iba a ser cosa fácil. Había una gran oposición de los pueblos de alrededor. Y eso es lo que vamos a ver acá. Y dice: efectivamente, Zacarías transmitió la palabra a Zorobabel. ¿Se acuerdan? Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel, el trabajo que Dios te ha encomendado, de volver a la tierra prometida, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, no va a ser una cosa fácil. Zacarías, vas a tener oposición. Van a haber enemigos que lo van a impedir. En medio de una tumultuosa oposición intentarás construir. Y entonces el testimonio, la palabra Zorobabel es: Jerobabel, Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Yo te apoyaré, independientemente de la oposición que tú tengas. No va a ser con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Entonces fue Zacarías y le transmitió el mensaje del ángel a Zorobabel. Dice: efectivamente, Zacarías transmitió la palabra a Zorobabel y a los retornados, tal como lo veremos en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2. Cuando el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Atención con esto: Zorobabel, hijo de Sataniel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sacerdote. Zorobabel y Jesúa. Jesúa es Josué. Es una expresión parecida. Zorobabel y Jesúa se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. También el profeta Ageo exhortó a los retornados a continuar la reconstrucción del templo. En el libro de Ageo, capítulo 1, verso 13 y verso 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote.
y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de su Dios. ¿Cuál iba a ser la oposición que iban a tener al regresar y tratar de reconstruir el templo y la ciudad? Voy a leer en el libro de Nehemías capítulo 4, porque este capítulo 4, en los primeros versículos, de los primeros 8 versículos, describe el tema de la oposición. Pongan atención. Precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Y entonces dice, aquí viene la oración del escritor: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero aconteció que Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén, viendo que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacer daño. ¿Se entiende, no? La oposición de reconstruir el templo de la ciudad era tremenda. Estos, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod eran pueblos que se negaban a que los judíos volvieran a la tierra. Y ese era el escenario. Ese era el escenario. Y ante tal oposición para un puñado de israelitas judíos, intentar reconstruir nuevamente el templo del Dios del cielo y la ciudad de Jerusalén era una cosa verdaderamente imposible. Por eso que entonces Dios le dice: dile a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ahí están los dos mensajes de los dos profetas, Zacarías y Ageo. La oposición de los enemigos siguió, pero ellos no se dejaron amedrentar y finalmente lograron reedificar el templo. Esdras, el escriba, Esdras, en su libro escribe en el capítulo 6, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato de Israel y al decreto de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. O sea, el trabajo que Dios les encomendó, pese a toda la oposición, pese a todo el ambiente contrario, lo pudieron hacer porque no lo hicieron en las fuerzas humanas, sino con el poder de Dios. Entonces cuando aquí al final del capítulo 4 de Zacarías dice: y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. No se está refiriendo a los ungidos del capítulo 11 del Apocalipsis. Se está refiriendo a dos ungidos que, llevados por el poder de Dios, iban a reconstruir el templo y la ciudad.
¿quiénes eran esos dos ungidos del tiempo de Zacarías? No era Zacarías ni Ageo. ¿Quiénes eran? Zorobabel y Josué, o Jesúa, hijo del sacerdote Josadac. Estos dos hombres, Zorobabel y Jesúa, ahí lo dice claramente, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, Jesúa, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Es decir, Dios utilizó a dos hombres que no miraron la oposición, no hicieron caso al ambiente contrario. La orden de Dios y la oportunidad era reconstruir el templo y reconstruir la ciudad, y estos dos hombres eran los dos testigos en el tiempo después de del cautiverio de Babilonia de Israel. Esto era allá. Los dos testigos del capítulo 11 del Apocalipsis están mucho tiempo después. Satanás obviamente tiene interés en que la obra del Señor no se reproduzca, en que la obra de Dios se detenga. Y él desanima a los hermanos, él desanima a los cristianos. De una y otra manera Satanás está permanentemente trabajando para que la obra de Dios no prospere. Y claro, nosotros sabemos, cuando miramos el mundo presente en el siglo XXI, en el año 2023, sabemos porque prendemos la radio, la televisión, y vemos cómo atacan la palabra de Dios, cómo la denigran, cómo la cambian, y cómo hay problemas a veces entre las iglesias. Hay hermanos que por predicar la palabra, no ha ocurrido todavía en Chile, pero han sido llevados a juicio, han sido encarcelados. Pero ¿quién está detrás de las autoridades? El que está detrás es Satanás. Es el diablo que mueve los hilos. Esto ocurrió unos 600 años atrás, antes de Jesús, más o menos. Entonces, quiero hacer un breve paréntesis para que veamos la situación actual, la de hoy, la del siglo XXI. ¿Qué dice la Biblia de la actividad de Satanás en el tiempo presente? La carta a los Corintios en su segundo libro dice, capítulo 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo? Este mundo tiene un Dios que no es el Dios del cielo, no es nuestro Señor, no es el Dios de la Biblia. Dice, el Dios de este siglo, Satanás, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Le ha puesto un velo, por así decirlo, para que no vean las verdades reveladas de la palabra de Dios. Satanás no quiere que le resplandezca, como dice ahí, la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Y estoy hablando precisamente a aquellos de mis oyentes que hoy día están acá y que todavía no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Querido amigo, tengo que decirte con la autoridad que la palabra de Dios me da, el Dios de este siglo ha enceguecido tu entendimiento, porque si tú hasta ahora no eres salvo, es porque todavía la luz del evangelio no te ha resplandecido, no has abierto tu mente y tu corazón para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón para ser salvo. La segunda escritura dice, primera epístola de Juan, capítulo 5, el apóstol habla con esa seguridad, sabemos que somos de Dios, y dice, pero el mundo, los que no son de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Sí, mis amigos, no solamente la Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo, él dice el mundo entero está bajo el maligno, controla las cosas.
Pero ¿cuál es el propósito de Satanás? Mantenerte lejos de Dios. Él no quiere que tú vayas al cielo. Te hace creer que todo esto es un cuento, es una mentira, es una falacia. Ve Efesios capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Efeso: vosotros los efesios anduvisteis en otro tiempo, anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo. Sí, este mundo tiene su corriente. Es una corriente dinámica y todos van metidos en ella, siguiendo la misma corriente. ¿Cómo siguen la corriente? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es otro nombre que se le da al diablo, a Satanás. El Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de la gente. El mundo entero está bajo el maligno y todos los ha metido en una bola de nieve y va dando vueltas, siguiendo una inercia, una corriente, porque Él los controla, Satanás los controla y está trabajando en las vidas de ellos. Y mi amigo, te lo tengo que decir, si tú todavía no eres del Señor, estás bajo el maligno y el diablo te está controlando. Él te ha engañado hasta el día de hoy. Y tú por eso estás aquí ahora, porque queremos con la ayuda de la palabra de Dios sacarte de tu engaño, sacarte de tu error y que te conviertas al Señor Jesucristo. Ahora vamos al Apocalipsis capítulo 11. Bien, lo leímos. Vamos a volver a Apocalipsis 11. Entonces, aquí hay un resumen más o menos de la actividad. Dice: los dos testigos profetizarán en los días de la gran tribulación. Los dos testigos de Zacarías, Zorobabel y Jesúa, fueron del tiempo pasado. Ahora nuevamente en el futuro Dios dará dos testigos. Y esta es la parte que, por eso convenía entender bien lo que pasaba con el regreso de Israel a la tierra prometida desde Babilonia. Era importante que entendamos toda la oposición que iban a tener. Bueno, ¿qué tiempo es este? El del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Es el tiempo de la gran tribulación. Y vaya que en ese tiempo va a haber oposición. Nos vamos a dar cuenta, por lo que voy a explicar, que para estos hombres, estos dos testigos, que se presentarán en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, van a tener un trabajo que hacer. Ellos tendrán un testimonio, darán testimonio del Dios del cielo y del Dios de la tierra. Pero hacerlo, si en el tiempo de Zacarías los dos testigos, Zorobabel y Jesúa, tuvieron tal oposición que requirieron el poder del cielo, el Espíritu de Dios para trabajar, estos dos testigos en un ambiente aún mucho más peor, mucho más antagónico, porque en este tiempo, creo que por aquí lo tengo, a ver, ahí está, serán los días de la luciferización del mundo. La luciferización será cuando el diablo tenga el control completo del planeta, todos los hombres bajo el control de él. Él tendrá el poder absoluto. Y en ese periodo de la gran tribulación, en medio de la proliferación del pecado, el ministerio de los dos testigos, dice la palabra, que durarán 1260 días. Eso es 3 años y medio. Vaya, traten de pensar. Durante un año, 6 meses,
predicando, luchando, enseñándole a la gente con el antagonismo que van a tener. 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 3,5 años, trabajando en medio de la gran tribulación, 2 hombres. Y para hacerlo en medio de lo que yo llamo la luciferización del mundo, donde Lucifer, Satanás, el diablo, tendrá el control absoluto del planeta, bajo su dominio, luchar en ese ambiente va a ser una cosa muy difícil. Su vestimenta será de silicio. El silicio no es un mineral, por si acaso. Mostrando su lamento y su desacuerdo con la impiedad y la maldad imperante. Esa era su vestimenta, era una manera de expresar un lamento y la tristeza. Estos 2 hombres mostrarán con su vestimenta que están en desacuerdo, lamentándose de la realidad que el mundo en el futuro va a tener. El tema será el Dios de la tierra. Ese va a ser el tema. Por supuesto van a hablar del Señor Jesucristo. Como dijimos la vez anterior, va a haber un remanente, un puñado de personas en Jerusalén que en el templo estarán adorando. Será una minoría dentro del pueblo judío. Esto ocurrirá después de la intervención de los 144.000 que trabajarán en el mundo para hablar del Evangelio Santo. Y el Evangelio Santo será el mismo que hablamos hoy día. Salvación por medio de Jesucristo. No hay otra. Ellos hablarán del Dios de la tierra. Y vamos a verlo por qué. Bueno, ¿quién es el Dios de la tierra? En realidad, Dios es soberano y dueño absoluto de la tierra. Eso lo dice el Salmo 24, verso 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que con él habitan. Eso es lo que Dios está en el corazón de Dios. Él quiere que el dueño de la tierra es Él, pero el diablo se la trata de usurpar a Dios. La tierra está habitada por seres humanos y el diablo interviene en los seres humanos para conducirlos al error, a la equivocación, para llevarlos contrarios a la fe de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Aquí tenemos que decir, ¿tú eres de Dios? ¿Es Dios tu dueño? ¿O eres tu dueño es Satanás? Claro, tú no lo sabes, pero si no eres cristiano, todavía no te has convertido a Jesucristo, tú no eres hijo de Dios, no eres de la familia de Dios, no eres de Dios. Por eso hace 3 semanas atrás, cuando hablamos, y el ángel le dice a Juan, mide el templo. El Señor mide a los que son de Él. Y si Él midiera aquí a cada uno de nosotros, podría decir, este es mío. Este es mío también. No, este no es mío. Esta señorita, no es mía. Este joven sí es mío. Esta persona anciana también es mía. Esta otra, no, este no es mío. No lo mida Juan. Mide el templo y a los que están en él. Josué, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y eso aparentemente no se cumple. No se cumple. Dios está trabajando porque se introdujo el pecado y obviamente Dios ha entrado a trabajar para revertir la situación. Pero el Señor a nosotros no nos ve como computadoras. Yo tengo un computador en mi casa y cuando quiero ver si estas cosas, le llanto una tarjeta al computador y esa tarjeta me ve y hace lo que yo quiero. Tú no eres computadora. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere programarte como uno programa un computador. No quiere meterte una tarjeta y decir, ámame, sírveme. Dios quiere tu corazón
que tú se lo des y tú se lo entregues de manera voluntaria, comprendiendo que el Señor te ama, comprendiendo que el Señor dio a su Hijo Jesucristo para poder salvarte a ti, para poder rescatarte de las manos del diablo. Como dice la carta a los Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y muchos aquí que yo veo sus rostros puedo decir, yo lo conocí cuando era propiedad del diablo. Lo conozco porque vi sus actos y sus fechorías malas, pero observé cuando él se convirtió y fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y más de alguien aquí me mira y dice, Carlos, yo también te conocí cuando tú eras del reino de las tinieblas y fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios y ahora eres hijo de Dios. Yo puedo decir eso de varios aquí que conozco por muchos años. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El libro de Primero de Reyes, capítulo 8, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Eso hoy día hay pueblos que no han oído nada de Jesucristo, no quieren saber nada de Dios. Pero Él dice, Él quiere a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. Por eso esta congregación tiene una radio. No sé si sabías, tenemos una radio. La 107. Los que la escuchan. 109 porque es la radio Pinamar. La 107.7. Y está la antena en la población San Juan. Y sale la señal con el mensaje del Evangelio a todas las localidades sin Dempar, toda la localidad alta de Coquimbo y toda la población San Juan. ¿Por qué nuestra congregación tiene esa radio? Porque quiere que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay ningún otro. Y repartimos literatura y hacemos estas reuniones porque queremos que tú sepas que Jehová es Dios y que no hay ningún otro. El carácter de los dos testigos del Apocalipsis. Bueno, dice, tendrán poderes sobrenaturales. Estos poderes serán otorgados por Dios para poder ejercer su ministerio. Dice el versículo 5 que sale fuego de sus bocas y dan muerte a sus enemigos de la misma manera que ellos querían dañarlos. Si alguien quería poner, por ejemplo, tirarles un cuchillo, la Biblia dice que el cuchillo se le va a devolver al que se lo lanzó. Ellos tenían este poder. ¿Han visto a alguien tirando fuego por la boca? Yo no. Pero les puedo decir por lo que dice Dios, que estos hombres harán eso. No me pregunten cómo, pero tendrán poderes sobrenaturales. Además, dice, los dos testigos tendrán poder sobre la lluvia, sobre el agua y la tierra. El versículo 6 dice que tendrán el poder de impedir la lluvia en los días de su profecía. ¿Te das cuenta tú cómo sufre nuestro país porque no llueve? Exactamente hace un año atrás, porque me recuerdo que celebramos las conferencias científicas, hubo una lluvia aquí en la región de 3 días. Hablando en buen chileno, quedó la escoba. En mi casa el agua pasó, se inundó los terrenos, se saturaron las alcantarillas. Llovió y no volvió a llover más. Y el otro día llovió y todos decíamos, gracias Señor. Ahí el hermano Nelson en la oración dijo el otro día, gracias Señor por la lluvia. Y damos gracias a Dios. ¿Te imaginas tú que venga alguien y pare la lluvia 3 años y medio? ¿Qué terrible sería eso? Que no llueva durante 3 años y medio. Los dos testigos tendrán ese poder de parar la lluvia del cielo. Pero de la poca agua que tenemos, tendrán el poder de convertirla en sangre. Aquí tengo agüita. Es media verdosa porque le puse algo de alcachofa. Y me la tomo.
no tengo mucha agua en mi casa, tuve que construir un pozo y sale harta agua del pozo, pero tengo agua. ¿Te imaginas tener agua y esté contaminada con sangre, donde los peces mueren fétidamente? No vendrá la lluvia del cielo, no tendrán agua para beber. Los moradores de la tierra empezarán a sentir el tormento, la influencia de estos dos testigos actuando en medio del tiempo de la tribulación. Y tienen poder para herir con plagas cuantas veces ellos quieran. O sea, que no llueva, que el agua se convierta en sangre, y si eso fuese poco, podrán traer plagas de ratones, por ejemplo, plagas de escorpiones, de pulgas, de enfermedades. Tendrán ese poder y los moradores de la tierra sufrirán y mucho. Ellos estarán diciendo: la tierra pertenece a Jehová, Dios es el Dios de la tierra. Y dice acá: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. En este versículo 8 creo que es, o el 7, aparece por primera vez el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Por primera vez se habla de esta bestia, la bestia que sube del abismo. ¿Y qué hará la bestia que sube del abismo? Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, yo le puse ahí: los vencerá y los matará. Pero me llamó la atención, ¿por qué dice la palabra hará guerra contra ellos? Dos hombres eran seres humanos, con poderes sobrenaturales. Valdrá sacar una pistola y pegarle un balazo en la cabeza, listo, murió. Pero no va a ser así de fácil. Tratar de liquidar y dejar fuera del escenario a los dos testigos no va a ser cosa fácil. Tendrán que armar una guerra. ¿Han visto la guerra que hay entre Rusia y Ucrania? Una guerra de ese nivel más o menos, para intentar eliminar a los dos testigos. Pero Dios permitirá, porque como dice la palabra, cuando hayan acabado su testimonio, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará a los dos. Esto, como es muchas veces en la antigüedad, tomaban los cadáveres y los exhibían como un trofeo de guerra, y ellos los van a exhibir como un trofeo en la plaza de Jerusalén. Y ahí dice la palabra, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, la ciudad de Jerusalén, que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres. Claro, por la televisión. El hombre eleva satélites para ver televisión satelital y las cámaras del mundo estarán enfocadas mirando en los cadáveres de estos dos testigos de Dios, para que todo el mundo sepa: desaparecieron los que nos atormentaban. Será tanta la alegría, por eso yo digo, será la luciferización. La maldad se propagará, será la luciferización. El planeta entero se alegrará, como dice acá: pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, no permitirán que sean sepultados. Y dice, verso 10, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Qué les parece? Irán al supermercado, un regalito. Estoy contento de que estos dos testigos murieron, desaparecieron del escenario, ahora vamos a poder hacer lo que queramos.
nadie nos va a atormentar. Podremos seguir pecando y prevaricando. Nadie nos va a decir, nadie va a dañar como Pepe Grillo la conciencia diciendo lo que tú haces es un pecado. Luego, creo que dice algo acá, a ver, acá está. Dice, la bestia que sube del abismo. Cuando uno mira en internet, muchos muestran esta imagen. Y piensan que la bestia es una bestia, así, un tipo, un animal raro, así, con unos dientes, con unas garras grandes. La bestia que sube del abismo no va a ser como eso. ¿Saben cómo será la bestia? Que en realidad es el anticristo. De él se empieza a hablar en forma más detallada en el capítulo 13. Pero ¿quién será esta bestia? Según capítulo 13, verso 5 del Apocalipsis, va a ser un hombre atractivo, buen mozo. No va a ser un tipo con garra, ni con dientes, ni con callo, ni con una cola en el trasero. Será un tipo falloso, sí. Atraerá a las mujeres. Tendrá elocuencia. La Biblia dice que hablará grandes cosas y blasfemias. Se parará y ya no habrá una cadena nacional, habrá una cadena mundial, oyendo a la bestia. La Biblia dice que él hablará grandes cosas. Será un orador, pero será un personaje siniestro. ¿Qué dice de la bestia Daniel 11:37? Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Tal vez el papá y la mamá eran creyentes. Es lo que yo creo. Papá y mamá de la bestia. Pero él no siguió el camino de los padres. Se rebeló contra Dios, como lo hizo Satanás. Satanás era una criatura de Dios. Tenía un lugar privilegiado en el cielo. El más hermoso de los ángeles creados se rebeló contra Dios. Satanás en el cielo. Este hombre no hará, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Qué más dice de él? Ni hará caso del amor de las mujeres. Lo dice la Biblia en el mismo Daniel 11:37. ¿Será un homosexual? No sé. Pero dice, no hará caso del amor de las mujeres. En realidad, el foco de su trabajo va a ser dañar a los seres humanos y apartarlos de Dios. No tendrá tiempo para amorío ni andar saliendo con señoritas a un restaurante. Él lo que va a querer es convencer al mundo de que no deben creer en Dios y seguir manteniendo el control del mundo. Y en el Apocalipsis 13:8, vuelvo a decirse, esto se describe en el Apocalipsis 13, los moradores de la tierra adorarán a la bestia, la van a adorar. Con esos símbolos, los niños, los jóvenes, las mujeres. Será tal el impacto que producirá sobre la gente que los van a adorar. Está la expresión los moradores de la tierra. Aquí en este capítulo se dice 2 veces. Dice, verso 10, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y esta es una expresión que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Son personas que todo lo que tienen, lo tienen en la tierra. A saber, sus cosas materiales, sus anhelos, sus sentimientos, sus emociones, sus afectos y creencias, sus esperanzas en la vida. Buscan la felicidad, el bienestar, la salud, los placeres, los disfrutes, reconocimientos y méritos personales, logros y satisfacciones. Todo lo de ellos está puesto aquí en la tierra. Ellos no están dispuestos a que venga Dios y haga influencia en sus vidas para tener el gozo y la satisfacción, la alegría y la felicidad en Dios.
los moradores de la tierra, todo lo que tienen, lo tienen aquí en la tierra. ¿Qué dice Oseas 4.1? Dice del 1... Mire, es tan fuerte este capítulo 4 de Oseas, ¿verdad? Me dio como arcadas cuando lo estaba estudiando. Quise poner esto, pero cuando pueda en casa, léalo. Oseas, el profeta Oseas del Antiguo Testamento, capítulo 4, dice, verso 1, Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden. Verso 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Verso 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta, del pecado de mi pueblo comen y de su maldad levantan su alma. Oseas capítulo 4, léalo porque realmente es una descripción. Se parece a un libro, el capítulo 3 del libro de los Gálatas, las obras de la carne. Esto es parecido. Aquí se describe cuál es la conducta. Dime, querido amigo, ¿te identificas con alguna de ellas? ¿Tú eres un morador de la tierra? Bueno, los moradores de la tierra viven ajenos a Dios. Pero la situación y los anhelos del creyente, muy por el contrario a los moradores de la tierra, ¿cuál es la situación nuestra? En Filipenses 3:20 dice, Pablo hablando a los filipenses, a la iglesia en Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, somos ciudadanos de los cielos. Querido hermano y hermana, hay varios calificativos para describir la condición espiritual del creyente delante de Dios. Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, somos santos y santificados, somos justos, justificados. Pero acá hay otra. Somos ciudadanos de los cielos. La segunda carta a los Corintios dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Sí, mi hermano, tú eres un embajador porque tu ciudadanía está en los cielos. Tú eres un representante del cielo, del Rey del cielo. Fuiste salvado por Él, por Cristo. Y como ciudadano del cielo, aquí en la tierra, eres un embajador. Y como embajador, tienes que dar el más grande y elevado testimonio del lugar y de la persona a quien tú representas, que es Dios y el Señor Jesucristo. Juan el Evangelio, dice el Señor hablando a sus apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que... ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué te dice a ti, mi querido hermano? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Obviamente eso no es en la tierra. Eso es en el cielo. El Señor ha ido a preparar una morada para ti. Y Él vendrá, porque el deseo de Jesús es que donde Él está, tú también estés. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en una oración que hace el Señor Jesús al Padre, una oración que hace por los creyentes, por ti y por mí. Dice, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. Qué distinto al morador de la tierra, ¿eh? ¿Dónde te identificas tú? ¿Eres morador de la tierra? ¿No eres del mundo, como dice el Señor? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y palabras finales, estamos en la hora.
Mira, mi amigo, mi hermano, mi querido oyente. La Biblia dice que hoy, en el mes de julio, año 2023, estamos viviendo en medio de una perversa generación. ¿Sabes lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que nos aconseja? Que te aconseja a ti que todavía no has creído en Cristo. Sed salvos de esta perversa generación. Sálvate. Por ahí escuché a alguien que le dice, un amigo le dijo al otro, inscríbete en mi partido, asegúrate. Yo estoy aquí, te digo, cree en el Señor Jesucristo y asegúrate. Porque si no crees en Cristo te vas a perder en el infierno. Un hombre que logró entender esto, vivo en medio de una perversa generación, no quiero continuar con esto, quiero cambiar. ¿Quién podrá sacarme de este mundo, de esta vida pecaminosa? Y preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? Te lo pregunto con sinceridad, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Bueno, ahí el hombre le respondió, el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Preguntó una pregunta sencilla, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo debes creer? ¿Más rato? ¿Mañana? ¿El próximo mes? Mi amigo, no esperes un momento más. El consejo de la palabra de Dios es, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi amigo, ahora el Señor está ofreciendo salvación. Como dije el otro día, de aquí a la 1:30 puede que el Señor venga y la iglesia desaparezca, se vaya al cielo y te vas a quedar aquí a mano y a expensas del anticristo. No pierdas más tiempo, por favor. Cree en el Señor Jesucristo y hácelo ahora y ojalá mientras oramos. En fin, vamos a orar. Te damos gracias a nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro querido y amante Señor. Queremos, Señor, nuestra oración dirigirla a ti para que tú bendigas a todos los presentes. Señor, nuestra mente está pensando en aquellos que nos acompañan y que todavía no te conocen. Tal vez hay muchas palabras en la Biblia, Señor, muchos pensamientos tratados de expresar, Señor, pero apelamos a la dirección de tu Santo Espíritu, para que nuestros amigos que nos visitan con tanta gentileza y amabilidad que han oído, puedan ser iluminados y su mente, Señor, sea esclarecida para que la luz del Evangelio del Señor Jesucristo resplandezca en sus corazones. Señor, acompáñanos y quedamos delante de ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.